Santiago, nos dice la señora productora, mi esposa, que ya estamos en vivo. Bienvenido. Ahorita voy a darte tu espacio, chicos. Quisiera comenzar agradeciéndole a todos los que están conectados. Sé que están emocionados, igual que yo, de tener a nuestro invitado de lujo de esta noche. Gracias por conectarse, gracias por seguir este espacio de Siendo Sinceros. Y pues nada, les recuerdo la dinámica. La dinámica es muy sencilla, es que queremos aprovechar a nuestros invitados lo mayor posible y creo que la mejor forma para hacer esto es hacer preguntas. Entonces, ahí en el espacio de comentarios, siéntete libre de escribir tus preguntas referente al tema que hablaremos hoy. Un poco más adelante te menciono cuál será, pero encontraremos un espacio para irlas respondiendo. Otra vez, hagan buenas preguntas, chicos, eso lo apreciamos un montón. Y pues nada, eso es todo por parte de la dinámica. Ya lo dije en nuestra publicidad, tenemos un invitado de lujo, Santiago Alarcón. Él es el fundador, está trabajando con Rincón Apologético. Si no ha visto su cara, seguramente ya ha visto al menos un video suyo por ahí, por Facebook, por YouTube. No es algo muy agradable ver mi cara tampoco, ¿eh? Así que aquellos que pudieron evitarlo. Perfecto. Y bueno, en mi opinión, creo que Santiago ha creado una plataforma bastante fuerte, bastante importante en Latinoamérica y bastante útil para el cristiano de Latinoamérica. Entonces, agradezco mucho el tiempo que nos regalas, Santiago, y pues nada, bienvenido. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, ante todo sos muy amable, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer esta noche poder estar hablando con vos, con la gente que te sigue, y también sobre el tema que vamos a estar hablando. También para mí es un placer poder empezar a hablar de esto dentro de la iglesia, ¿no? Por mi parte, aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Santiago Alarcón, me dedico a la apologética, no me considero todavía un apologista, sino un apologista en formación, más que nada un comunicador, que básicamente lo que hago es hacer esto, ¿no? Comunicar ideas, ¿no? Esas ideas por lo general tienen una fuerte inclinación en temas apologéticos, muchas veces tratamos cuestiones de teología y también cuestiones de actualidad que son de interés para el cristiano y básicamente es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Y al final de la entrevista tendremos ahí la oportunidad de compartir los diferentes recursos y canales y dónde poder contactar a Santiago y todo el trabajo que está haciendo. Pero bueno, chicos, el tema de hoy es acerca de la teología queer. Y si estás escuchándolo y te quedas con cara de what, igual que yo la primera vez que lo escuché, pues bueno, va a estar muy interesante hablar de ello. Yo escuché este tema la primera vez recientemente, esta semana, precisamente en un en vivo de Santiago que estaba haciendo por Facebook. Y bueno, ahí ya sabes, viendo mi celular, me encuentro con un en vivo de él y me pareció un tema bastante interesante y bastante relevante para nosotros como el cristiano de hoy en día. Y en mi opinión, creo que urge saber de esto y urge encontrar formas de no solamente estar consciente de lo que pasa, sino cómo involucrarnos, cómo estar alertas, cómo estar preparados para que esto no llegue más lejos. Yo creo que es imperativo hacer esto. Entonces, quisiera comenzar preguntándote, Santiago, ¿qué es la teología queer y quién está detrás de ella? Bueno, a ver, la teología queer básicamente, pese a que algunos le llaman así, otros prefieren no llamar su movimiento de esta manera, básicamente es el movimiento de ciertos sectores que dicen ser cristianos, tanto en el catolicismo como del lado protestante, que promueve una reinterpretación de las escrituras fundamentados en la teoría queer, ¿no? La teoría queer, básicamente, rasgos generales, es la teoría que trata de entender al hombre desde la perspectiva del género, por así decirlo, a la luz de la ciencia también y todas cuestiones que tienen que ver también rozando lo ideológico, ¿no? Todo lo que nosotros vemos hoy muchas veces en la televisión con todos estos movimientos que promueven el movimiento LGTBI, y la inclusión y todas esas cosas, bueno, básicamente esas ideas meterlas dentro de la teología cristiana, ya sea, vuelvo a repetir, católica o protestante, y reinterpretar las escrituras fundamentados en esta teoría
para, en teoría, encontrar mayor luz y una mejor explicación a las experiencias humanas que las personas pueden llegar a tener, ¿no? Experiencias que al parecer se han visto limitadas por una visión del hombre heteropatriarcal, por así llamarlo, ¿no? Y binaria. Entonces, básicamente sería eso la teología queer. Entonces, es correcto, si entendí bien, está detrás de esto el movimiento LGTBI, ¿es correcto? Claro, estás más que en lo correcto. El tema es el siguiente, ¿no? Obviamente muchos niegan esto, ¿no? Muchas personas niegan esto, pero porque obviamente no conviene eh, hacerlo público, por así llamarlo, ¿no? Pero hemos visto como de repente en el live que vos has visto, vemos que está documentado que activistas por la inclusión, activistas LGTBI están detrás de todo este movimiento de teología queer, apoyando, respaldando, militando, etcétera, ¿no? Entonces, hay personas que lo niegan porque creen de que, o porque dicen creer que esta es la mejor forma de interpretar las escrituras, desligándose de todo vínculo con estos tipos de movimientos, ¿no? Pero claramente cuando vamos a los hechos nos encontramos que estos activistas están detrás de todo este mover de ideas. Santiago, déjame preguntarte, entonces, no hay una cara de alguien como un activista representando este movimiento? ¿Se introduce como tal, se presenta como tal? Teología. Totalmente, no hay una cara. No hay una cara. De hecho, hay personas, y esto es sumamente interesante, y es algo a lo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. O sea, los teólogos que promueven este tipo de movimiento, o de ideas, perdón, o, bien digo, sí, bien, de movimiento, son personas que, a ver, no se formaron en sus casas leyendo libros. Son personas que tienen una alta formación académica, ¿se entiende? Esto no son un par de personas como puede pasar con el común denominador del colectivo LGTBI, que son un par de personas que, bueno, les dieron un par de ideas, le bajaron un par de líneas y esas personas van y defienden sus ideas en los medios de comunicación y demás, y vos te das cuenta que cuando de repente le haces una pregunta que lo saca de su discurso, esa persona ya no sabe más qué decir. ¿Pero por qué? Porque esa persona ha sido formada de manera muy básica, ¿no? Y muy superficial. Ahora, este movimiento se caracteriza por teólogos que ciertamente han sido formados académicamente. Son personas que tienen doctorados en filosofía, tienen doctorados en teología. Entonces, pese a que no hay una cara visible, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque vuelvo a repetir, son personas que tienen su espalda académica. Ahora, ¿esto es un movimiento, es algo sutil o se identifican como tal? Porque por lo que yo he escuchado un poco de parte tuya, pareciera que es más sutil que intencional, ¿no? Eh, ¿Cómo se presenta? Bueno, me parece que la sutileza es una característica ya propia del movimiento inclusivo, por así llamarla, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Hace un par de años atrás, acá en Argentina, jamás hubiéramos pensado, hace 10 años atrás, que íbamos a estar luchando para que no se legalice el aborto. Porque Vox Populi, aborto estaba mal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos movimientos se caracterizan por la sutileza. Empiezan de a poquito a deslizar ciertas ideas, a deslizar ciertos contextos, ciertas situaciones particulares, vidas, pérdidas, etcétera, y se va instaurando dentro de la sociedad al menos la posibilidad de concebirlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se lanza la idea ya no golpea de frente como quizás lo hubiera hecho si el trabajo sutil no se hubiera hecho antes, ¿no es cierto? Esto pasa
propiamente en todo el movimiento inclusivo. Pasó en Argentina nos está pasando con el aborto, pasó con la ideología de género, pasa con el matrimonio igualitario, pasa con todo aquello que ellos desean promover, ¿no? Entonces, sutilmente empiezan a deslizar ideas de tal manera que la sociedad empiece a considerar, al menos pensarlo. Lo mismo ocurre con este movimiento de teología queer. La teología queer empieza de manera sutil y ojo, parece ser que Latinoamérica y Estados Unidos o Europa son dos mundos distintos en cuestión de este tipo de movimientos e ideas, ¿no? Porque en Estados Unidos ya esto ya está hace un montón metido dentro de las iglesias. En Latinoamérica todavía nos parece que es algo raro, pero en otras partes del mundo esto ya es algo común verlo. Entonces vuelvo a repetir, este tipo de movimiento se caracteriza por meter ideas de manera sutil, o al menos deslizar la posibilidad de que lo que tradicionalmente e históricamente hemos interpretado sobre ciertas ideas que la Biblia expresa, en realidad puede existir la posibilidad del error. ¿Se entiende? Y si eso se va metiendo dentro de nuestra cabeza, luego no nos va a chocar el encontrarnos con teorías alternativas. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Ahora, hablen un poquito más en concreto, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Es solamente reinterpretar esas partes de la Biblia que justifican de alguna forma la homosexualidad o cuáles son sus objetivos de manera concreta de este movimiento? Mira, a mí personalmente cuando hablamos de objetivos no me gusta generalizar, ya sea que hablemos de ideología de género, ya sea que hablemos de aborto o ya sea que hablemos de teología queer. ¿Por qué? Porque pese a que, y como hoy recién lo mencionabas vos, ¿no? O creo que me preguntabas y yo hacía mención a esto, no hay una cara visible, no hay una persona a la que nosotros podamos apuntar y decir, bueno, es él el motor de todo esto, ¿se entiende? Entonces, como no lo podemos identificar al motor, es muy difícil, o al menos para mí, adelantarme a decir, bueno, estas son las intenciones. Me parece que cada eslabón de toda esta maquinaria tiene sus propias intenciones. De la misma forma que la chica feminista que cree que lo mejor es legalizar el aborto porque de esa manera le está dando derechos a una chica que puede estar en una situación de vulnerabilidad. Yo no veo detrás de esa chica que puede ser, pese a que no estoy de acuerdo con su pedido, deshonestidad. Probablemente su pedido sea honesto, ¿se entiende? Entonces sus intenciones, pese a que en el hecho, en el acto, no son buenas, las consecuencias de si se llegara a legalizar, sus intenciones no son malas, parten de intenciones buenas, pero equívocas, ¿se entiende? Lo mismo Claro. pasa con esto, a mí no me gusta generalizar para no caer en ese error y meter a todos dentro de la misma bolsa. Lo que sí yo podría decir, lo que sí podría decir, es que muchos, podríamos decir honestamente, están planteando esto con la iniciativa, bien digo, con la iniciativa de poder replantearse si nuestra interpretación ha sido correcta a la luz de nuevas teorías filosóficas. O sea, en definitiva, la mejor interpretación de la Biblia va a producir una mayor satisfacción en el hombre. Si el hombre hoy lo podemos entender, ¿no es cierto?, de esta manera, con una perspectiva de género, y eso en definitiva nos conduciría a un mayor estado de plenitud en el hombre, bueno, podríamos decir que si reinterpretamos las escrituras y nos damos cuenta de que la tradicional interpretación que se ha hecho estuvo mal porque no ha explicado correctamente al hombre, bueno, puede ser que la iniciativa sea de buena fe, pero eso no quiere decir de que sea correcta bajo ningún punto de vista y es muy, pero muy peligroso el simple hecho de al menos considerarlo a mi punto de verlo, ¿no? A mi parecer. Ahora, Santiago, háblame un poquito más de cómo opera esta rama queer. Ya me mencionaste que no te gusta generalizarlo y meterlo en un saco, pero en tu último en vivo que estuve viendo, vi cosas muy puntuales, ¿no? Como algunos documentos que mostraste, también mencionaste algunas entrevistas que estuviste viendo de estos teólogos en plataformas como la que ahora tú y yo estamos.
¿Cómo opera esta rama queer? Bueno, a ver, en sí el movimiento opera de manera muy sutil, ¿no? Se va metiendo de a poco dentro de aquel círculo al que quiere llegar, ¿no? Nosotros hemos visto en ese live, para las personas que quizás no lo han podido ver, las invito, están en mi canal de YouTube en Rincón Apologético, ahí van a poder ver esto, ¿no? A nosotros nos ha llegado el día de ayer o antes de ayer un documento que yo ya conocía su existencia, yo conocía ya este estudio, pero no había tenido la posibilidad de poder ver el documento en sí. Esto fue una iniciativa del año 2019 donde activistas pro género, activistas de este colectivo LGTBI, comenzaron una especie de estudio de la realidad de la iglesia en Latinoamérica para ver si respondía a las demandas actuales con respecto a la perspectiva de género. Okay. Esto fue simplemente un estudio donde se trató de visualizar el campo, ¿no? En definitiva, fueron una serie de preguntas que se le hizo a determinadas iglesias, determinadas congregaciones o determinados representantes de congregaciones en donde se intentó simplemente ver qué es lo que la iglesia pensaba acerca de determinadas cuestiones. Ejemplo, el tema... A ver, si una persona se bautiza siendo, como en este caso yo, hombre, ¿no? Y de acá a unos años me doy cuenta que me percibo como mujer y cambio mi identidad. ¿Cómo reaccionaría la iglesia ante eso? ¿Estaría dispuesta a volver a bautizar en su nueva identidad a esta persona? ¿Cómo están actuando con las personas que se autoperciben de otro género? Se desliza también la idea, pese a que no es de manera explícita, se desliza también la idea de cómo sobrellevan esto de la autopercepción, queriendo quitar a un costado la idea misma del pecado, ¿no? Y que de hecho me parece de que es a eso hacia donde apuntan, que la iglesia deje de llamar pecado a este tipo de iniciativa y a este tipo de actividad. Ojo con eso, porque si sacamos el pecado de la ecuación, ¿dónde queda la teología del cristianismo, no? Es decir, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús si el pecado no entra en la ecuación? Creo que es algo muy, como mencionamos ahorita, Bueno, sutil, pero muy delicado también, ¿no? Totalmente, y esto parte desde la propia idea del relativismo, ¿no es cierto? O sea, si no hay verdades objetivas o el ser humano no es capaz de poder comprenderlas o entenderlas o conocerlas, en definitiva, ¿cómo nosotros podemos decir de que alguien está en el error? Simplemente son puntos de vista completamente distintos. Entonces, si esta teoría es correcta, nadie puede decir que nada es pecado en definitiva. ¿Por qué? Porque nadie estaría cometiendo errores. Y si nadie está cometiendo errores y no comete pecados, no necesita un salvador. Y si no necesita de un salvador, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la crucifixión de nuestro Señor? Entonces, hay una serie de consecuencias que si nosotros no estamos lo suficientemente atentos como para responder a ellas, puede perjudicarnos a la larga o a la corta. Santiago, ayúdanos a ver más esas consecuencias. Háblame desde tu perspectiva, ¿qué alcanzas a vislumbrar al futuro? O sea, ¿qué consecuencias habrá si esto se logra? Bueno, las consecuencias en definitiva me parece a mí de que pasan por la desviación y la confusión que pueden provocar en la propia naturaleza humana, ¿no es cierto? A ver, a mí me parece de que algo que la Biblia deja muy en claro es la identidad del hombre. La identidad solamente la puede encontrar en lo que las propias escrituras nos comunican acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios ha deseado para con el hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de perder la identidad? Bueno, la identidad, al menos acá en Argentina, es toda una cuestión. Yo recuerdo situaciones como la de los famosos, y si hay alguien conectado de Argentina, los famosos nietos de los desaparecidos, ¿no es cierto? Hay un grupo de personas que supuestamente ha sido desaparecida en los años 70 por una dictadura que se ha llevado a cabo acá en nuestro país, y esas personas que no conocen de dónde provienen, por lo general
tienen problemas de identidad porque en definitiva no terminan conociendo quién ellas son. El problema está en que si nosotros anulamos lo que nuestro creador dijo acerca de nosotros mismos, la pregunta es, ¿eso cómo va a repercutir en el hombre? Y definitivamente eso lo va a afectar de manera negativa. De manera negativa, si nosotros no somos capaces de objetivamente saber de que Dios nos ha provisto de una identidad que está arraigada a nuestra naturaleza biológica, eso va a traer confusión y va a traer grandes problemas psicológicos y obviamente grandes problemas teológicos también, ¿no? Por el problema del pecado. Pero pensemos en una cosa. A ver, ¿qué es la identidad? La identidad básicamente es la descripción de algo, ¿no es cierto? Básicamente la identidad está vinculada a la descripción de algo. Está bien, cuando tenemos este tipo de discusiones con un escéptico, al menos lo que nosotros podemos llegar a decir es que la identidad del hombre es al menos su realidad biológica. Si la identidad del hombre es al menos su realidad biológica, la mejor explicación a ella es lo que las mismas escrituras nos estuvieron diciendo. Me parece a mí de que desarraigar la naturaleza, bien digo, sí, la identidad del hombre, de la naturaleza morfológica del ser humano, es acarrear con graves consecuencias que luego se van a manifestar de forma psicológica. Recordemos de que la mayor tasa de suicidios, hoy por hoy, lamentablemente la tienen las personas que se autoperciben del sexo contrario. Entonces, eso más que traer soluciones al problema existencial que el hombre tiene sin Dios, va a traer grandes problemas. Claro. Déjame interrumpirte un poco aquí para hacer mención. Chicos, sé que hay bastante polémica ahí en los comentarios. Les recomiendo que ahorita aprovechen la plática, la escuchen, pueden comentar después todo lo que quieran, pero podemos enfocarnos acá en la conversación. Creo que está bastante bueno lo que nos está compartiendo Santiago. Entonces, disfruten la charla y comenten todo lo que quieran después para que no se pierdan a detalle lo que estamos compartiendo, ¿sale? Así que a darle. Ahora, en tu perspectiva, Santiago, en tu opinión, ¿qué alcances ha tenido este movimiento en Latinoamérica? ¿Qué tan lejos, qué tan profundo ha llegado? Hasta el momento no ha tenido grandes alcances. De hecho, se está metiendo de manera sutil, como dijimos al principio. Estamos viendo de que algunos institutos están empezando a incorporar profesores que enseñan teología basados en la teoría queer, ¿no es cierto? En definitiva, eso sería, al menos hasta hoy, el alcance que está empezando a tener. Estamos viendo de que en determinadas iglesias se está deslizando al menos la posibilidad de que esto pueda llegar a ser una respuesta al problema existencial del hombre. Pero no más que eso. A ver, la iglesia, al menos aquí en Argentina, la iglesia luterana es una iglesia que ha respondido afirmativamente a este tipo de teología y la ha incorporado. De hecho, la iglesia luterana lamentablemente ha levantado obispos homosexuales, ¿no es cierto? Y no tiene ningún tipo de problema con cómo una persona se pueda llegar a autopercibir. Pero al menos ese es el alcance que hasta el momento ha tenido. Ahora, es sumamente interesante de que estamos a tiempo de agarrar el problema. ¿Se entiende? A ver, sin ir más lejos, yo recuerdo hace un par de años atrás, cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Argentina, recuerdo que había salido una niña de no más de 14 años de un canal de televisión muy, pero muy conocido en Argentina, y había salido con un micrófono y una cámara a hacer notas a las personas que se estaban manifestando delante del Congreso para que no se legislara en favor del matrimonio igualitario. Y recuerdo de que los argumentos que utilizaron aquellas personas en contra de la legalización del matrimonio igualitario habían sido, pero tremendamente falaces. ¿En qué sentido? ¿No? Decían, bueno, a ver, esto es del diablo, no lo podemos aceptar. Otro de los argumentos fue esto lo único que haría es abrirle la puerta al anticristo. Entonces,
ese fue el nivel de argumentación que lamentablemente muchos de nuestros hermanos cristianos, al menos en Argentina, habían tenido para poder fundamentar sus ideas y contrarrestar de alguna manera este movimiento que estaba queriendo sancionar esa ley. Nos dimos cuenta tarde de los problemas que esto acarreaba. De tal manera que pocos años después en Argentina se legaliza el tema de la identidad de género y muy poquitos años después están buscando legalizar el aborto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros como iglesia tenemos que hacer una mea culpa y decir, no hemos considerado este problema cuando al menos se deslizaba la idea, porque todo comenzó por un desliz de idea. Todo comenzó por, bueno, arrojo esta idea, mirá lo que está sucediendo acá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros nos hemos dormido como cristianos en Argentina y no supimos responder a esto. Hoy, lamentablemente, nos toca lidiar con un monstruo que es muy, pero muy grande y que yo no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de poder detener este movimiento, al menos en un futuro inmediato. Lo que sí hoy yo veo con la teología queer es que hoy estamos a tiempo en América Latina como para poder empezar a proveer herramientas hermenéuticas a nuestros hermanos para que cuando este tipo de movimientos llegue y golpee a la puerta de su iglesia o de su comunidad, estas personas estén lo suficientemente capacitadas como para poder responder al problema que estamos atravesando. Entonces, hoy estamos a tiempo. Gracias a Dios, esto no ha avanzado mucho y necesitamos empezar a estudiar al respecto para poder al menos debatir estas ideas y que no nos encuentre con la guardia baja. Santiago, este desliz que mencionas en Argentina, ¿hace cuánto se dio? Para darnos un poquito una idea de qué tan rápido avanzó, cuántos años le tomó llegar a donde está. Bueno, sin ir más lejos, el matrimonio igualitario, si yo no me equivoco, fue en el 2009, 2008, 2009. No más que eso. Y el matrimonio igualitario fue lo primero que sucedió en Argentina. Estamos hablando de ponerle no más de 15 años. No más de 15 años estamos hablando. Diría que hasta 10, pero no más de 15 años. Santiago, mencióname, si te es posible, algunos de los argumentos que esta teología menciona o sostiene. Estoy bien de acuerdo contigo en prepararnos para argumentar. Quiero ir para allá un poco más adelante, pero quisiera empezar preguntándote cuáles son algunos de los argumentos y algunos de las tal vez referencias bíblicas o sustentos que esta teología tiene, ¿no? Bien, principalmente el tema está, me parece, apuntar a la ley levítica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recordemos una cosa, pongámonos en contexto. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, que básicamente son ellos los que escriben el Nuevo Testamento, más allá de que sabemos de que hay 4 biografías de Jesús, pero estas 4 biografías de Jesús son recopiladas con una autoridad apostólica. En definitiva, son ellos los que escriben e interpretan la nueva teología, por así llamarlo, ¿no es cierto? Pablo y los demás apóstoles son aquellos que comienzan a construir la teología cristiana, teología que tenía ¿cómo decirlo? Algunos parecidos con ciertas cosas de la teología judía, pero no necesariamente era igual, para nada. O sea, habían muchas cuestiones que eran muy, pero muy diferentes, ¿no? Ahora, recordemos algo. Que en aquel entonces no existía tal cosa como el Nuevo Testamento, para nada, ni siquiera existían probablemente algunos de los documentos del Nuevo Testamento cuando los propios apóstoles estaban predicando en diferentes regiones. La pregunta es cuáles eran las escrituras que ellos utilizaban para formular esta nueva doctrina, podríamos llamar, o podríamos decir esta nueva teología, ¿no? ¿Cuáles eran las escrituras que utilizaban? Claramente eran las escrituras judías, era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros obviamos lo que ocurre en la ley levítica, probablemente no podamos entender con claridad, al menos, por dar un ejemplo, ciertas ideas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fundamenta sus ideas en la teología del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Obviamente incluyendo a Cristo y la resurrección, de tal manera que eso hace que cambie todo. Pero el Antiguo Testamento es la base
de la teología del Nuevo Testamento y de los apóstoles. Claro. Entonces, todas aquellas afirmaciones que el apóstol Pablo pueda llegar a hacer en contra de la homosexualidad encuentran su principal fundamento en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos enseña el Antiguo Testamento para entender la mente de Pablo en aquel entonces? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, vayamos primero y principal a ver la creación hombre y mujer, ¿no? Pero esa respuesta no es suficiente porque podrían plantearnos una serie de interrogantes que por sí solo ese texto de la creación del hombre y la mujer como dos sexos distintos no sería capaz, me parece, o suficiente de poder responder. Lo que sí es interesante Levítico capítulo 18. En Levítico capítulo 18 nos encontramos con aquella declaración de Jehová, de Dios, en la que llama a la homosexualidad abominación. ¿No es cierto? Abominación. ¿Qué es lo que dicen los teólogos de queer, los teólogos de género? Básicamente lo que dicen es lo siguiente: abominación fue un término que se utilizó solamente para cuestiones rituales, ceremoniales. Cuando estamos hablando, según ellos, de abominación, estamos hablando de impurezas rituales, estamos hablando de, a ver, en términos súper básicos, de errores ceremoniales, de pecados que se cometen porque habían ciertas reglas ceremoniales que no se respetaron. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo, qué tipo de hilo tenía que llevar la vestidura de los sacerdotes, qué tipo de animal se sacrificaba, no se sacrificaba. Entonces, los teólogos de género apuntan a esto, a que la palabra abominación es, en definitiva, apunta hacia esto, ¿no? Hacia el error ceremonial. El problema está en que todo texto debe entenderse en su contexto. Todo texto debe entenderse en su contexto. En definitiva, cuando nosotros estamos estudiando un libro o una serie de documentos que está tan separado de nosotros, nuestra realidad es del siglo XXI y Occidente, pero la realidad en la que fue escrita fue una realidad completamente distinta. Probablemente estemos más separados, estemos separados más de 2500 años con el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de un mundo completamente distinto. Entonces, la forma de interpretar un texto necesariamente es ubicándonos en el contexto. Estos principios básicos de hermenéutica. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el contexto de Levítico capítulo 18? Bueno, básicamente, cuando vos lees el capítulo, te encontrás con una serie de prohibiciones morales, no ceremoniales. El contexto propiamente habla de prohibiciones morales. En definitiva, Dios apunta contra el incesto y contra las diversas formas de incesto que podía llegar a haber. Dios habla acerca del sacrificio a los hijos, a Moloch, ¿no es cierto? Que eso estaba mal. Dios habla del bestialismo, que eso también estaba mal. Y en definitiva también Dios habla de que por causa de practicar este tipo de actividades fue que Dios no solamente trajo juicio a la nación de Egipto, sino también que expulsó a los habitantes de la tierra de Canaán. Para entender mejor el contexto, vayamos un cachito al libro de Génesis, cuando Dios tiene esa charla muy interesante con Abraham, ¿no? Yo no sé si recordás cuando los dos ángeles van a visitar a Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra porque Dios juzgó a esas naciones. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Que todavía no había llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, en definitiva, Dios termina expulsando a los habitantes de la tierra de Canaán, no por violar leyes ceremoniales, sino porque ellos estaban cometiendo actos moralmente incorrectos. Eran naciones tremendamente inmorales. La inmoralidad era cosa de todos los días en esas naciones. De hecho, vemos un claro ejemplo cuando los ángeles
parece de que los habitantes de la ciudad quieren abusar de los ángeles, ¿no es cierto? Parece que los querían tomar sexualmente a los ángeles. Entonces ahí podemos ver, como en otros pasajes más, ejemplo en el libro de Ezequiel, de que la maldad del pueblo de Sodoma y Gomorra no estaba vinculado a un pecado ceremonial, sino más bien a una maldad de índole moral. La inmoralidad era cosa de todos los días. Entonces, cuando Dios advierte diciendo que por estos pecados las naciones esas habían sido juzgadas, la pregunta es, ¿de qué tipo de pecado estamos hablando? Si no es en cuestiones morales. Acá Dios es muy claro y dice, todos estos pecados son de índole moral. Y todo lo que tiene que ver con el pecado moral es universal, se extiende a todo hombre, más allá de cultura, más allá de tradición, de historia y demás. La maldad moral es universal, se extiende a todos los hombres y todos los hombres estamos vinculados en esto, porque todos tenemos una naturaleza moral, ¿no es cierto? Somos capaces de poder discernir entre lo correcto e incorrecto, conociendo al Dios verdadero o sin conocerlo. Entonces, volviendo, y pido disculpas porque lo hice demasiado largo, pero para que se pueda entender la explicación. Entonces, volviendo acá, si los teólogos de género proponen de que la palabra abominación, cuando habla de la homosexualidad, solamente es una advertencia por Dios para aquellas prácticas homosexuales que las tribus paganas podían llegar a ejecutar en medio de un culto a sus deidades, me parece que esa explicación no es capaz de poder explicar el contexto en el que Dios dice estas palabras. ¿Se entiende? El contexto claramente es otro. El contexto es una advertencia de Dios a los judíos en que no hagan estas cosas porque son moralmente incorrectas y en definitiva eso iba a ser la consecuencia de que Dios también los expulsara a ellos de la nación que les estaba entregando. Vaya, de ser así, de ser correcto lo que sostienen ellos, implicaría que Dios restringe o prohíbe esas conductas en un contexto ceremonial, pero lo consiente en las otras áreas de la vida y en cualquier otro momento, ¿no? Esa observación es la más, ¿cómo decirlo? La más indicada. Esta observación es clave. Vos le acabás de dar ahí en el blanco. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos de que ellos tienen la razón. Por el bien del argumento, supongamos de que tienen la razón. Supongamos de que la palabra abominación necesariamente está haciendo una referencia a un pecado ceremonial. Dios lo que les está diciendo es, ustedes no sean como las naciones paganas, las cuales cometen actos homosexuales en medio de su culto, creyendo de que de esa manera van a llegar a las deidades. ¿Se entiende? Ustedes no hagan esto. Pero en la vida no ceremonial, mantengan relaciones entre ustedes, no hay ningún tipo de problema. Básicamente, esa sería la forma de entender. Dios no está en contra de la relación homosexual. ¿Por qué? Porque esto es una prohibición solamente dentro del culto. Ahora, si esto fuera así, todo el contexto lo tenemos que entender de la misma manera. La pregunta es, ¿Dios no está en contra de que los seres humanos tengan actividad sexual con los perros, con los gatos, con los animales? ¿Que acaso Dios está en contra de que se entreguen a los hijos a Moloch, pero no está en contra del aborto en definitiva? ¿Ah? Porque acá son dos contextos completamente distintos. Uno es un contexto de idolatría, el otro es la liberación de la mujer. ¿Dios acaso que no está en contra de que los padres se acuesten con los hijos en términos sexualmente hablando? No, parece deslizar la idea de que no, de que solamente Dios parece estar en contra cuando se trata de cuestiones litúrgicas. Pero esto es algo descabellado, porque recuerden una cosa, la interpretación de un texto no solamente tiene que ser coherente con el contexto, sino también entre cristianos discutiendo, ¿no? Cristianos que entendemos que creemos en la inerrancia y en la inspiración de las escrituras. El texto tiene que ser coherente con el contexto, pero también la interpretación nuestra tiene que ser coherente con todo lo demás que la Biblia enseña. ¿Se entiende? No puede haber contradicciones en cuestiones de mandamientos.
Entonces, me parece de que una interpretación así es hasta payasesca. Y es que con lo que estás mencionando pareciera que es un paquete de prohibiciones, un paquete de pecados donde si aprobamos uno, aprobamos todos los demás, ¿no? O sea, si estamos diciendo ahorita que efectivamente la conducta homosexual se aprueba siempre y cuando no sea dentro de un acto ceremonial, también entra todo lo que dijiste, el bestialismo, sacrificar a los hijos está bien entonces, siempre y cuando no sea un ritual, y toda la lista de este paquete, entonces significa que se concibe y se aprueba, ¿no? O sea, de ser esto cierto. Es que en definitiva creo que hacia eso van. ¿Por qué digo esto? Digo, vuelvo a repetir, no puedo generalizar porque no conocemos a la cara que está detrás de todo esto, si es que la hay, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos cómo en muchos países han actuado los movimientos pro-LGTBI, ¿no? Que han comenzado de menor a mayor, al menos acá en Argentina, comenzaron con el matrimonio igualitario, después con la ideología de género y después con el aborto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿me permitís esto? Voy para acá. ¿Me permitiste esto otro? Voy para acá. Hoy por hoy, el día de hoy me llegó por medio de un usuario de Rincón Apologético, mañana voy a hacer un video al respecto, en donde en Chile, presta atención a esto, en Chile una Oye, diputada, chilenos, ¿eh? ojo ahí, los chilenos que están conectados, mis amigos chilenos. Les mandamos un saludo enorme a todos los chilenos y tengan cuidado con esto. En Chile, una diputada propuso derogar un artículo del Código Penal que básicamente lo que hace es penalizar la pedofilia. Wow. La diputada ha propuesto derogar eso porque esa ley es machista, es opresora, es patriarcal. No, no, no. Y es un artículo que penaliza la pedofilia. Entonces, a ver, yo recuerdo cuando acá se discutía el tema del matrimonio igualitario, los activistas pro género, ¿qué es lo que decían? Ah, no, cuando nosotros les mencionábamos el tema de la pedofilia, ah, no, se te reían en la cara como diciendo, eso es gracia, eso no va a ocurrir nunca, nunca nosotros vamos a estar detrás de queriendo legislar en favor de la pedofilia. Hoy hay países como Holanda en donde esto es legal. Claro. Y en definitiva hemos visto de que en algunos países a la bandera LGTBI se le ha agregado el color de lo que representan a los pedófilos. Puedes Entonces, ahora verlo en tu Instagram, puedes verlo ahora en canales de televisión para niños, puedes verlo en todos totalmente, lados. O sea, wow. totalmente. Ahora, entonces, si yo he visto de que en esta discusión se han movido de esta manera, la pregunta es, ¿por qué no voy a creer de que en esto también va a ser de la misma manera? Mira, te lo planteo de esta manera. El otro día me encontré con un argumento de una persona que no lo dice de manera explícita, pero que claramente uno puede conocer sus motivaciones por lo que promueve, ¿no? Dice lo siguiente: la idea de la pedofilia es básicamente un constructo social. ¿Por qué? Y dice, los cristianos son los que están en contra de esto, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántos años aproximadamente tenía María cuando se desposó con José? ¿Cuántos años? Muy probablemente, pese a que la Biblia claramente no lo menciona, pero muy probablemente si nosotros nos dejamos llevar por lo que se vivía en aquel contexto, muy probablemente las mujeres eran desposadas cuando le venía su periodo, ¿no es cierto? El periodo era la evidencia de que una señorita ya podía contraer matrimonio porque ya podía concebir un hijo. Correcto. Entonces no es para nada descabellado de que María haya sido una chica muy jovencita. Podemos hablar de una chica de 14, 15 años. Ahora, ellos lo que dicen es, pero si nosotros hoy en la actualidad proponemos de que un hombre de 30 años se case o al menos mantenga una pareja con una chica de 14 o 15 años, somos criticados por eso es pedofilia. Pero la misma Biblia lo aprueba. Dice, es más, dice, guarda, mirá con lo que dice, es más, no solamente queda en esta relación en donde probablemente María haya sido muy jovencita y José haya sido una persona mayor, sino que Dios parece aprobar esta relación cuando María concibe del Espíritu Santo. Wow. Entonces parece ser que Dios no se oponía
a esta relación que en el siglo XXI le decimos pedófila. Entonces dice, ¿es realmente cierto la forma en la que nosotros concebimos hoy en el siglo XXI cómo deben de ser las relaciones? Ahora, seguramente mucha gente de la que está conectada del otro lado y nosotros podemos dar una respuesta a este argumento. Pero la pregunta es, ¿creemos verdaderamente que el común denominador de nuestros hermanos cristianos van a poder responder a este planteo? Porque si yo no tuviera una base bíblica de formación, este tipo de argumento a mí me golpearía demasiado fuerte y no sabría qué responder a ello. ¿Se entiende? Entonces, todos estos movimientos lo que hacen solamente es tratar de incorporar, deslizan ideas que van a ser muy, pero muy perjudiciales para nosotros como cristianos. La última, mira, te doy la última si me permitís y me das un segundito más de tiempo. Mira esta, dice, Jesús avaló la homosexualidad. ¿Cómo es esto que Jesús avala la homosexualidad? Sí, porque pasa lo siguiente. Antiguamente era una costumbre que los soldados romanos, como se iban mucho tiempo de sus casas, en la tierra donde ellos tenían que servir a Roma, tuvieran esclavos sexuales. Y por lo general estos esclavos sexuales eran personas del mismo sexo. Ahora, ¿cuántos no recuerdan aquella historia de Jesús que sana al siervo del centurión? ¿Qué es lo que deslizan estos teólogos? Ese siervo del centurión era la pareja sexual del centurión. Por eso es que el centurión le dice, no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque el centurión conocía el contexto judío en donde el judío estaba en contra de las relaciones homosexuales. Entonces, como los judíos estaban en contra de las relaciones homosexuales, él le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, porque culturalmente estaba esa idea. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? La fe hizo que ese milagro haya ocurrido. Dice, ve en paz. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor de manera implícita? Estaba aprobando la relación homosexual entre el siervo del centurión y el centurión. Este tipo de ideas son las que están tratando de deslizar. Y este tipo de ideas, sinceramente, aunque a muchos de nosotros nos pueda, en principio, deslizar una sonrisa diciendo, pero ¿cómo vas a interpretarlo de esta manera? Yo te puedo asegurar que de la misma manera que hoy hay cristianos confundidos creyendo de que una chica, si no quiere tener a un niño, lo puede abortar porque es dueña de su cuerpo, también cuando estas ideas empiecen a ser más populares dentro de los círculos cristianos, van a haber muchos de nuestros hermanos que no van a saber cómo responder a ello y van a creer de que este tipo de interpretación es la correcta. Wow. Déjame que me regrese un poco con un comentario con el tema de la pedofilia. Me ha dado vuelta en la cabeza recientemente un montón. O sea, estamos siendo bombardeados con publicidad, con información amistosa, ¿no? Con la intención de que podamos abrazar este tema de la pedofilia. Digo, es bastante incongruente con nuestras leyes porque pareciera que un niño menor de 16 no es capaz de recibir una licencia de manejo, pero sí de tener relaciones sexuales con un adulto, ¿no? O sea, hay una incongruencia fuertísima. Y quiero que podamos retomar lo que tú hablas de la importancia de estar preparados, de estar con argumentos sólidos. Ahora, antes de ir a eso, quisiera hacerte una pregunta más. Pero estás escuchando a mi perro ladrar de fondo. No, por favor, yo tengo un perrito también que siempre ladra cuando estoy haciendo los live y sé lo que... ¿Qué sostienen ellos sobre la persona de Jesús? ¿Qué sostiene la teología queer sobre la persona de Jesús? Bueno, eso es una pregunta un poco ¿cómo decirlo? No podría responder en sí o no, por así llamarlo, porque, a ver, dentro de la teología queer hay personas que se creen cristianas y hay personas que no se creen cristianas. De la misma manera que, por dar un ejemplo, ¿no? La teología de la liberación, ¿no? Hay personas, teólogos, que no necesariamente son cristianos o creyentes y son teólogos. Y hay personas que creen o que se autodenominan como cristianos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la teología queer. En la teología queer hay muchos cristianos
o que se autoperciben como cristianos, podríamos llegar a decir, valga la redundancia, personas que dicen ser cristianos, que creen en Dios, que creen de que Jesucristo es Dios, etcétera. Y hay personas, obviamente, de que ni siquiera creen en la existencia de Dios, pero también son teólogos. Vaya, solo porque tienen esta información, ¿no? Se han empapado de la información, Sí, digamos. de hecho, a ver, en todas las, a ver, en las diferentes corrientes de la teología, por lo general no son los más, bajo ningún punto de vista, siempre más son los creyentes, pero siempre hay personas de que no necesariamente son cristianas y son teólogos del cristianismo. Esto pasa en varias corrientes de teología. Ujú. Correcto. Estoy viendo si hay preguntas. Bueno, chicos, recuerden escribir sus preguntas. Gracias, Santiago. Recuerden ahí poner sus preguntas en comentarios para aprovechar el tiempo con Santiago. Muy bien. Mira, se creó ahí bastante larga la conversación en los comentarios. No sé si puedes verla. Muy bien. Chicos, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas para que me lleguen ahí de inmediato e irnos directamente a ellas, ¿ok? Perfecto. ¿Qué iba a preguntarte? Sí, sobre el tema de vaya, esa importancia de prepararnos, de prepararnos con argumentos sólidos, porque ese ejemplo que nos diste de Argentina, ¿no? Cuando comenzaste a decirse de 10, 15 años máximo, eh, creo que no estábamos listos porque no parecía una amenaza. Entonces, pareciera que estamos repitiendo un patrón donde solamente nos preocupamos cuando vemos algo como una amenaza, perdón, ya sea hacia el interior de la iglesia. Creo yo que este caso está yendo más allá, está yendo a las familias directamente, está yendo a las leyes directamente y también está agarrando a la iglesia como institución. Entonces, por un lado, quiero que me hables más de esta importancia de prepararnos, pero también quería preguntarte, Santiago, ¿cómo es que esto llega a la iglesia como institución? Por ejemplo, los documentos que tú me mostraste el otro día, que nos mostraste en el en vivo, ¿quién los hace llegar? ¿Quién los expide? ¿Quién se los pone en la mesa a un pastor, a un líder religioso? Bueno, a ver, todo en principio, ¿no? El tema de la capacitación, de la formación. Eh, el año pasado, sí, fue el año pasado, fue en octubre, si yo no me equivoco, me causó mucha pena algo que ocurrió. Nosotros organizamos una conferencia, podríamos decir, era una especie de seminario presencial durante 5 o 6 horas creo que eran, iba a venir una persona, un pastor formado en teología y que se caracteriza por hacerle frente a este tipo de movimientos, muy, pero muy conocido acá en Argentina, ¿viste? Este pastor estuvo en un sinnúmero de canales de televisión y programas de televisión debatiendo en contra del aborto y de la ideología de género. Los cristianos lo seguían a full. Cuando nosotros organizamos este evento, que era un seminario de 6 horas, recuerdo de que no superamos las 50 personas. La pregunta era por qué, ¿no? En principio decíamos, pero ¿por qué? Si, a ver, este pastor, viste de que suele pasar que cuando vos, no sé, armás algo con una persona relativamente conocida, bueno, vos suponés de que el público va a aumentar, ¿viste? Yo decía, este pastor lo sigue un montón de gente, bueno, seguramente va a haber un montón de gente que va a aprovechar este seminario. Y que de hecho el seminario era el primero en su estilo que nosotros estábamos dando acá y que él también estaba dando acá. Yo digo, bueno, vamos a esperar un montón de gente. No, no vinieron más de 50 personas. El seminario que estábamos dando era de teología queer. ¿Qué es lo que estaba pasando? Claro, la gente, los cristianos, mis hermanos, lo seguían a este pastor por todo el debate aborto, ideología de género, pero como nadie sabía qué era la teología queer, no vino casi nadie. Y en el momento, viste, me causó un toque de dolor porque digo, che, qué lástima. Qué lástima porque nosotros los cristianos agarramos las armas cuando el enemigo ya entró a nuestro campamento. Pero mientras nuestro enemigo no está en el campamento y lo vemos lejos, decimos, ah, no, total, todavía falta. Le falta un toque para que llegue. Hmm. No sabemos agarrar las armas a tiempo, ¿no? Esto me causó pena, sinceramente.
Creo que la formación es la clave. Lamentablemente, yo tengo la gracia, tuve la gracia de poder haber visitado varios países en Latinoamérica y veo que pese a que hay alguna que otra ¿cómo decirlo?, excepción, lo común a la regla es que ciertos temas no se hablan dentro de las iglesias. Hay ciertos temas que los jóvenes cristianos los aprenden mirando videos de YouTube, charlando con amigos, pero dentro de las iglesias no se hablan. Hoy, lamentablemente, y por favor, que nadie malinterprete lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero hoy convoca más gente una noche de poder y milagros que una jornada en donde podamos capacitarnos para poder capacitar a nuestros hijos en los peligros que nos toca vivir, ¿no es cierto? Hoy vivimos en la era de la información. Hoy tenemos al alcance de nuestro celular el mundo. Tenemos información, tenemos diferentes campanas, voces. Eso es beneficioso de manera tremenda. Si no, nosotros no podríamos estar haciendo este live distanciados de la forma en la que estamos. Eso es una herramienta tremenda. Pero también hay personas que la están usando con otros fines. Y nuestros hijos, los jóvenes, los niños, que hoy un chico ya de 7, 8, 9 años ya tiene su teléfono celular, esos chicos hoy están a la merced de lo que las redes sociales desean comunicar. El otro día, sin ir más lejos, veía cómo Facebook estaba teniendo un problema con diferentes empresas que lo patrocinaban porque se estaban yendo, dado que supuestamente Facebook no estaba siendo lo suficientemente duro sancionando a las personas que promovían un discurso de odio. ¿Qué era un discurso de odio? Es estar en contra de estos movimientos. Entonces las empresas estaban yendo y dejando de patrocinar a Facebook. A ver, diría mi mamá, por la plata baila el mono, ¿no? O sea, en definitiva, todo se hace por dinero. Más una multinacional como Facebook, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer estos medios masivos de comunicación? Obviamente se van a inclinar hacia donde esté el dinero. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando sea cada vez más duro y restringido este tipo de lives donde estamos acusando, donde estamos denunciando este tipo de movimientos? ¿Y cuán probable es que dentro de muy poco lo único que promuevan las redes sociales vaya a ser lo que es acorde al discurso que quieren promover? Ahora, volvemos al caso de nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Hoy nosotros tenemos niños y jóvenes que están saliendo del secundario en el colegio, que tienen al alcance de su mano información y redes sociales. Hoy no hay niño y no hay joven que no sea parte del mundo de las redes sociales porque se siente, si no, fuera del mundo. ¿Qué tipo de contenido ve? ¿Qué tipo de contenido se le cruza constantemente? En redes sociales es un bombardeo de contenido pro inclusión, tolerancia y género. Ahora, la pregunta es, nosotros desde las iglesias y desde nuestras casas, ¿qué les vamos a enseñar? Porque hay veces también que yo veo que muchos hermanos en la fe dicen, yo no me voy a capacitar de esto total, mi fe en Cristo está intacta y nada ni nadie me va a hacer cambiar. Y probablemente sea cierto, gloria a Dios por esa persona que se cree lo suficientemente fuerte. Le recuerdo solamente las palabras del apóstol Pablo, no vaya a ser cosa que el que se crea fuerte termine siendo débil y caiga. Pero más allá de eso, gloria a Dios si te dio fortaleza. Pero vos como hermano en la fe tenés una responsabilidad moral para con los más pequeños y los débiles en la fe. Esta responsabilidad moral es de poder comunicar ideas correctas, el verdadero evangelio. Ahora, volviendo al tema de la formación, necesitamos, dado el contexto que hoy nos toca vivir, necesitamos formar cristianos, necesitamos formarnos, necesitamos estar preparados, necesitamos ser conscientes del tipo del mundo que hoy nos rodea
para poder hacerle frente. No nos podemos quedar encerrados en nuestras iglesias de la misma manera que muchos padres primerizos, cuando tienen su primer hijo, tratan de guardarlo en una cajita de cristal que no se golpee, que no vaya a hacer cosa que alguien lo ofenda, que no vaya a ser... Yo soy hijo único. Y recuerdo que mi mamá me sobreprotegía porque no quería que la pase mal, porque me amaba, me terminaba haciendo mal. Lo mismo pasa en muchas iglesias, terminan metiendo a todos sus jóvenes dentro de la iglesia, ¿para qué? Para que no se vean perjudicados. Chicos, en algún momento esas personas van a salir al mundo. Es preferible que se enteren lo que se habla en el mundo dentro de la iglesia antes que afuera. ¿Sabes por qué? Porque cuando se enteren afuera se van a enterar por campanas malintencionadas que van a buscar destruir su fe. Te soy sincero, hermano, y perdóname que cierro con esto. Te pido mil disculpas por extenderme. No, tranquilo, dale. Pero yo en mis comienzos fui líder de jóvenes de un grupo de 80 chicos. Era un grupo grande, hermoso. ¿Sabes de esos 80 cuántos hoy están en el camino del Señor? Yo no recuerdo uno que esté en el camino del Señor. Quizás uno o dos. De 80. Yo líder de jóvenes, algún tipo de responsabilidad tengo. Cualquiera podría llegar a decir, bueno, pero cada uno toma su propio camino. Yo no me desligaría de mi responsabilidad de esa manera. Yo hoy veo jovencitas a las que yo le enseñaba supuestamente la Biblia, hoy son activistas feministas. Hoy están luchando por la legalización del aborto. Jovencitos que se fueron y se hicieron rastafaris. Jovencitos que se volvieron al ocultismo. ¿A qué quiero llegar? A que si nosotros desde la iglesia no somos capaces de poder formar a nuestros jóvenes para hacerle frente a un mundo que está atravesando por una lucha, una gran batalla de ideas, vamos a perder, muchos hermanos, vamos a perder, vamos a tener mucha pérdida. Y acá es en donde nosotros tenemos que ser responsables, hermano. Tenemos que formar a nuestros jóvenes. Y yo creo que con lo que mencionas y los ejemplos que dabas, ¿no? De yo soy firme en el Señor, yo no voy a caer en estas, vaya, mentiras o argumentos o lo que sea. Creo que tenemos que, y dime qué opinas tú, pero creo que tenemos que desarrollar una visión más generacional, un trabajo que quede como un legado, no solamente el asegurarme que yo estoy bien y en algún punto asegurarnos que nuestros hijos estén bien, pero ¿qué más? O sea, cuando tú y yo no estemos aquí, ¿qué legado se va a ver? ¿Qué información se va a dejar? ¿Qué propuestas van a quedar de parte de la iglesia? Y creo que no estamos siendo propositivos, o sea, pensando en el ejemplo que tú nos das, un chico abre su Facebook y ve un montón de información y a la larga de poco tiempo posiblemente va a estar repleto de solamente un concepto, solamente una idea, que es la que estamos ahorita tú y yo conversando, pero ¿quién va a hacer ese contrapeso? Creo que como cristianos tenemos que ser más propositivos, que ser más creativos, crear contenidos, o sea, es decir, no solamente estar a la defensiva, sino también ofensiva. Creo que tenemos que ser más propositivos. Y con esto quisiera pegarlo a una pregunta que te están haciendo aquí en los comentarios. Dice, como iglesia, ¿cuáles son las 3 cosas, en tu opinión, que debemos hacer para detener este avance de la teología queer? Bueno, a ver, esto es una mirada muy personal. Pido disculpas si alguien, porque, a ver, las discusiones cuando son abiertas, ¿no es cierto?, en lives como este, nos podemos encontrar con hermanos que son de diferentes círculos cristianos, ¿no es cierto? Podemos encontrar protestantes reformados, podemos encontrar evangélicos, católicos, podemos encontrar diferentes círculos cristianos, ¿no es cierto? Y cada uno podrá interpretar ciertas cosas de una determinada manera. Yo lo que ahora voy a tratar de responder es mi punto de vista. Está bien, quiero decir eso por las dudas. Yo conozco un caso de una persona a la que aprecio mucho. Yo aprecio mucho a una persona, no voy a dar el nombre, pero hay una persona a la que yo aprecio mucho que era pastor y se terminó termina negando su fe, ¿no? Se termina, yo no sé si es agnóstico hoy, ateo, pero es una persona que ya no es más cristiana. Yo le tengo un gran aprecio a él, si me preguntas por qué, no lo sé, porque no lo conozco personalmente, pero le tengo un gran aprecio. El tema es,
cuando vos escuchás hablar a esa persona, es una persona que yo digo, ojalá un día Dios me permita saber la mitad de lo que sabe esa persona. Es una persona que yo admiro intelectualmente. Lo admiro, sinceramente. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa persona, con todo el conocimiento que tenía, se vuelve no cristiana y termina no solamente dejando de ser cristiana, sino yendo en contra del cristianismo? ¿Por qué? Porque si tenía todas las herramientas intelectuales como para poder hacerle frente a esta batalla de ideas, a toda esta filosofía que puede estar dando vuelta. ¿Por qué? Yo creo que en nuestro caminar como cristianos hay veces de que perdemos el enfoque del equilibrio. Hay círculos más carismáticos, hay círculos más intelectuales, pero hay veces de que perdemos el equilibrio. Hay muchos cristianos hoy de que solamente su vida como cristiana las rige las emociones que sienten en determinados momentos. Las emociones es todo para cierto círculo cristiano. Y hay otro círculo cristiano en donde solamente la lectura y la formación intelectual lo es todo. Pero hay veces que perdemos ese equilibrio, que es la formación intelectual acompañada de una vida espiritual de relación con Dios. Creo que el ser humano es un todo, es una vida intelectual, pero también de práctica espiritual. Yo no puedo esperar de una persona que es un gran teólogo y que se sabe de memoria todos los tratados cristianos que puedan llegar a haber, pero que no tiene una vida de oración, que tenga mucha vida en este mundo. No lo concibo. Y vuelvo a repetir, quizás es mi idea personal, creo que está respaldada bíblicamente. También no puedo concebir a la persona que solamente se dedica a lo espiritual, a la sensación, a la oración, al ayuno y cosas por el estilo, pero nunca se forma acá arriba para combatir las ideas que están viniendo de a montones contra la iglesia. Creo que el caminar como cristianos es un equilibrio entre la instrucción con la vida espiritual, con una vida de oración, con una vida de comunión con Dios. Entonces, personalmente, cuando vos me preguntás, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para detener esto? Me parece que si no comenzamos por lo más básico, que es mantener un equilibrio en nuestra vida como cristianos, en formación bíblica, en reflexión bíblica, pero acompañado con una profunda relación con Dios, parece que nos van a entrar por algún lado. ¿Por qué? Porque cuando perdemos este equilibrio, dejamos una puerta abierta. Dejamos una puerta abierta. Los que solamente dedican su vida como cristianos a formar su parte intelectual, dejan su parte emocional a la deriva. Y el ser humano también es un ser emocional. Ahora, aquellos que se dedican solamente a alimentar su parte emocional, dejan una puerta abierta que es la parte intelectual. Y el ser humano también es un ser racional. Entonces, necesitamos guardar ese equilibrio. Y en ese equilibrio creo yo de que ahí es en donde Dios puede cuidarnos por completo, por así llamarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque creo personalmente, y disculpad lo extenso de mi respuesta, pero creo personalmente de que esta batalla de ideas no es más que lo que la Biblia señala como una batalla espiritual. Las ideas afectan directamente al alma. Las ideas podemos decir que afectan de una manera espiritual al ser humano. Entonces, en esta batalla espiritual tenemos que agarrar las armas espirituales que Dios nos ha dado para hacerle frente. Si nosotros conseguimos guardar este equilibrio de formación intelectual y de relación constante con Dios, me parece de que el enemigo no va a encontrar ninguna brecha por donde entrarnos. Perdón por mi respuesta si ha sido demasiado básica, pero me parece que en la practicidad de ella nosotros nos evitaríamos muchos problemas. Buenísimo. Hablaba hace poco con un buen amigo sobre, pues, el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Bombardeado de teorías, bombardeado de información por todos lados, como mencionamos. Yo creo que esta intimidad con Dios que mencionas, esta oración también es clave, no para irnos a un extremo pasivo, pero yo sí creo en la importancia de poder escuchar del Espíritu Santo, que nos guía y nos convence de error, de pecado. Creo que en un punto donde estamos siendo bombardeados de mucha información y donde es fácil, ¿no? Mezclar la información para que se pierdan las líneas, se crucen las líneas delgadas de la verdad a la mentira. Creo que es clave escuchar al Espíritu Hermano, Santo.
Hermano, hay veces de que en los círculos cristianos más intelectuales, cuando vos mencionás escuchar al Espíritu Santo, te toman como en broma y vos decís, pero ¿qué cristianismo estamos creyendo? No, no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Recuerdo cuando yo me encuentro con la apologética, me encontré con ella en un momento de crisis de fe. Y recuerdo que en el momento de crisis de fe, en ese momento yo no tenía respuestas para los problemas que estaba teniendo en poder responder el problema de la maldad o el caso de la resurrección. No tenía respuestas. La pregunta es, ¿por qué me mantuve, pese a que estaba en una crisis, pero qué hizo que me mantuviera firme en el camino del Señor en medio de esa crisis? Mi relación con Dios. Había un conflicto acá, pero acá adentro había algo que me decía, este es el camino correcto. Muchos cristianos dependemos de acá y dejamos de sentir esto acá. Y creo que es un equilibrio, hermanos. Nosotros no podemos pretender ser capaces de entender toda la realidad. ¿Qué va a pasar cuando haya algo que se nos escape acá si no cuidamos lo que sucede acá? Van a haber momentos en donde no vamos a tener respuestas, van a haber momentos en donde no vamos a saber qué pasa en ciertas circunstancias. Ese es el momento en donde tenemos que escuchar acá. La voz del Espíritu Santo no podemos perderla de enfoque. Ese es mi humilde punto de vista, ¿no? Claro, muchas gracias. Te hacen una pregunta también por acá y quisiera refrasearla si me permiten, pero ¿tú crees que si esta teología queer entra más profundo en la iglesia, llega a generar alguna especie de división? Claramente, de hecho la propia teología de liberación, la teología liberal, mejor dicho, perdón, la teología liberal hoy por hoy ha marcado una división entre los cristianos, ¿no? Están los cristianos liberales y están los cristianos más ortodoxos, por así llamarlo, ¿no? Que los liberales lo llaman dogmáticos. Entonces, ya mismo dentro del cristianismo hay una división por la interpretación teológica que, o por, sí bien digo, por el tipo de teología que ciertos círculos tienen. Vuelvo a repetir, muchas veces esta división nosotros en el llano no somos capaces de saber que existe, pero en los círculos más altos, por así decirlo, más académicos, ya está esta división, ¿no? Te doy un ejemplo muy, pero muy básico. No sé por qué razón a N.T. Wright lo consideran un teólogo liberal. Yo no sé por qué razón. Capaz que hay razones y yo no soy capaz de entenderlas. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo, por dar un ejemplo, a mí me encanta y profundizo mucho en el tema de la resurrección de Jesús. Y si hay un libro que a mí me parece maravilloso, que no tiene que faltar a todo cristiano que quiera estudiar el caso de la resurrección, es el libro La resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright. Ahora, cuando yo recomiendo el libro de N.T. Wright, muchos se niegan a esto porque, no, ese es un teólogo liberal. Entonces, hay veces que estas divisiones nos hacen perder también la capacidad de poder hacer juicios correctos, ¿no? Supongamos lo siguiente, supongamos, yo no soy liberal y yo no creo de que la teología liberal sea la mejor teología, por así llamarlo, ¿no es cierto? Pero no por eso voy a decir de que un teólogo liberal no puede hacer un correcto análisis histórico, ¿se entiende? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero al existir esta división, lamentablemente ya hay una coraza ante ciertos nombres o ciertas personas, ¿no? Entonces me parece de que hoy por hoy ya hay una división dentro del cristianismo, ¿no? Podría decir varias divisiones, pero que todavía no son muy notorias para los que estamos en el llano. Esa es mi humilde visión de la cuestión. Wow. Santiago, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado hoy, porque creo que es información valiosísima que nos has traído y yo espero que esto llegue a los oídos y a las manos de muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos en la fe, que esto ojalá los inspire y los sacuda un poquito, ¿no? Para ver que es nuestra realidad, que nos toca enfrentarla, que nos toca vivirla nosotros y preguntarnos hasta dónde vamos a dejar que llegue, qué legado vamos a dejar a la siguiente generación. Quisiera darte también unos minutos, si tienes algunos comentarios finales con los que quisieras concluir a nuestra audiencia.
Sí, quería responder a una persona que estaba, hoy cuando arrancamos estaba dale y dale con los comentarios, ¿no es cierto? Y me estaba dando duro, ¿no? Quería aclarar algo, ¿no? La, la teoría queer no es capaz de poder explicar la realidad del hombre, porque cuando hablamos de identidad estamos hablando de un conjunto de rasgos o características de una persona o una cosa que hacen que la identifiquen como tal. Entonces, si el ser humano es al menos una realidad biológica, su identidad va a estar arraigada, va a estar fuertemente vinculada en sus rasgos o características biológicos. Por ende, hablar de identidad diferente a sus rasgos y características biológicas es una contradicción. ¿Por qué? Porque la identidad está vinculada con los rasgos y características. Entonces, vuelvo a repetir, y esto no es una postura teísta, una postura cristiana, porque los cristianos creemos de que el ser humano no es solamente una realidad biológica, sino es una realidad biológica y espiritual. Pero discutiendo con personas que no son cristianas, podemos decir que al menos, el ser humano es una realidad biológica. Por ende, su identidad tiene que corresponder con los rasgos y características de su morfología. ¿Se entiende? Ir en contra de ello es una contradicción. Ahora, fíjate cómo es esto. Si la teoría queer o la identidad de género, ¿no? Es verdad, necesita del teísmo. ¿Por qué? Porque si el ser humano simplemente es una realidad biológica, o la persona que se autopercibe del sexo contrario es un error de la naturaleza, o necesita un alma inmaterial diferente a sus rasgos y características biológicas que le permitan en su libre albedrío creer que es un sujeto distinto a su realidad biológica. ¿Se entiende? Entonces, la teoría de queer o la identidad de género, por así llamarlo, necesita la perspectiva cristiana de la existencia del alma para poder ser. Si no, se tienen que limitar a decir que las personas que se autoperciben del sexo contrario son un error de la naturaleza. Y creo de que nadie estaría dispuesto a decir tal cosa. ¿Se entiende? Esa era una explicación que le quería dar a esta persona porque me estuvo bombardeando ahí, que estaba diciendo cualquier cosa, que decía mucho, no decía nada, pero quería ir de a poco. Pero básicamente esa es mi respuesta al tema. Por otro lado, para cerrar, gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Juan. Te agradezco mucho por esta invitación de corazón. Espero no haber aburrido a nadie. Espero que algo de lo que haya dicho a alguien le haya servido. Con eso me conformo. Si quieren saber más de mí o quieren buscar de mi contenido, me pueden buscar como Rincón Apologético en YouTube, Facebook e Instagram. Y todos los días estamos subiendo material. Así que nada, yo agradecido tanto a tu audiencia como a vos por esta invitación. Gracias a ti. Sé que estás ahorita trabajando o planeando unos talleres al cual me invitaste hace poco. No sé si quieres compartirlo por si hubiera alguien interesado para acompañarnos. Sí, bueno, es muy bueno eso, te agradezco la oportunidad. Nosotros estamos largando el día 15 de julio, miércoles 15 de julio, la semana que viene, un curso de 4 semanas en el que yo no voy a estar a cargo como profesor, sino que va a venir un amigo que es licenciado en filosofía y sinceramente no es porque sea mi amigo, pero no conozco a una persona que sea mejor en la argumentación y a la hora de construir ideas utilizando la lógica sin caer en falacias que Juan Carlos Monedero, licenciado en filosofía. Tremendo, y tenemos la oportunidad de poder ser formados por él. Vamos a discutir el tema del aborto y la ideología de género. Vamos a construir argumentos, vamos a tratar de responder sus argumentos, vamos a tratar más que nada de aplicar la lógica a todo este tema, ¿no? Obviamente por medio de datos, evidencias, situaciones específicas y demás. La verdad que va a ser imperdible y me parece de que hoy es un curso, a ver, no este curso que estamos dando en Rincón Apologético, sea donde sea que vos te formes, me parece que esta temática es necesaria dentro de la iglesia. Necesitamos hoy formarnos en cuestiones de aborto e ideología de género. Así que todos los que se quieran sumar me mandan un mensaje y yo me comunico con ellos.
Listo, y pues hago un llamado de este lado del mundo a los, acá en México, todos los líderes y pastores que puedan sumarse a esto. Creo que es importante irnos equipando desde ya para estar listos, ¿no? Para todo este rollo que se nos viene. Y pues nada, muchísimas gracias una vez más. Chicos, les recuerdo que, bueno, estamos por acá todos los martes y jueves a las 7 de la noche, tiempo de Mazatlán, México, 8 de la noche, Ciudad de México y Bogotá, y 9 de la noche hasta allá, hasta Chile. Allá contigo en Argentina son las 10 de la noche cuando empezamos, ¿no? Ahora son 11:30. Correcto, perfecto, sí. O sea, vas 3 horas adelante de mí. Vamos a subir estas charlas a YouTube, a uno de mis canales de Liderazgo en Dos Patadas. Voy a ponerles por acá, cuando estén listos por YouTube, a los comentarios de esta entrevista para que puedan ir a visitarla y compartirla con más gente. Si crees que esto le va a servir a alguien que tiene que escucharlo, por favor, compártelo. Y por favor, pues, estén en contacto y sigan a Santiago en todo el trabajo que está haciendo. Quiero agradecerte y honrarte públicamente porque tu trabajo, Santiago, está facilitando mucho material, mucha información y está equipándonos mucho de este lado del mundo, en Latinoamérica. Les quiero agradecerte y honrarte públicamente por esta iniciativa y una vez más agradecerte el tiempo que nos estás regalando. No, gracias a vos. Sinceramente es un honor haber estado acá y yo la pasé re bien. Y yo también. Bueno, chicos, voy a terminar la transmisión y Santiago y yo nos quedamos por acá charlando un rato más. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo, siguiente emisión de Siendo Sinceros. Chao, chicos.